conozco a Julia Carabias hace muchos años, siempre tengo un enorme respeto por su rectitud, por su honestidad. Ella fue secretaria del Medio Ambiente en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo de 1994 a 2000. Luego siguió siendo la gran defensora del medio ambiente ha sido en estos años, desde que dejó su participación en el gobierno, que fue exclusiva de 6 años, desde el año 2000, en la defensa del medio ambiente allá en el sureste mexicano. Ha sido perseguida, ha sido agredida, ha sido secuestrada. ¿Por qué? Por los intereses que ha tocado. Pero por lo visto, el presidente López Obrador no entiende lo que ha hecho, o no lo sabe, o lo engañaron otra vez en la Semarnat, ¿sí? Pues le voy a decir luego por qué. Porque el día 1 de febrero, hace una semana, acusó a Julia Carabias de haber entregado el 30 de noviembre del año 2000, en el último día de gobierno del presidente Zedillo, un permiso para explotar una mina calica ahí, ¿en dónde? Pues en Playa del Carmen, en Quintana Roo. Así lo dijo el presidente el día 1. Ayer hablaba yo de cómo entregaron el permiso allí en Calica, en Playa del Carmen, en El Paraíso, 400 hectáreas para extraer material, un banco de material. Y decía yo que se había entregado el permiso a finales del gobierno de Zedillo. Me están informando, lo voy a constatar, de que era Julia Carabias, la secretaria del Medio Ambiente, y es como la gran defensora del medio ambiente. Imagínense entregar un permiso para extraer material de construcción para un banco de materiales de construcción a 1000 metros de la playa del Caribe, del mar turquesa, de las zonas más bellas del mundo. Siempre el doble discurso, la doble moral. Entonces, eso ya no. Eso ya no. Julia Carabias, gracias por contestarme esta tarde. El presidente te hace esta imputación. ¿Qué le contestas, Julia? Joaquín, muchísimas gracias por tu introducción y por esta oportunidad. Yo contesto al presidente de la República categóricamente que rechazo su difamación y su calumnia. Yo no tengo doble moral, yo no tengo un doble discurso. He trabajado toda mi vida en respeto al marco legal y bajo mis principios. Está contando una historia sesgada, acomodada, porque conviene que desde esa tribuna que ha establecido de comunicación y de el quehacer de las políticas, que es la mañanera, está agrediéndome hoy, como agrede en otras ocasiones y con mucha frecuencia, a todos los grupos ambientalistas que estamos trabajando por la defensa del medio ambiente. Y nos agrede cuando nos oponemos a programas de gobierno o a obras de gobierno y de infraestructura de gobierno que consideramos que están haciendo un daño ambiental. El presidente está diciendo el permiso. Yo no he negado nunca que la Semarnat, en la cual estuve al frente de 1994 al año 2000, otorgó ese permiso. Lo hemos reconocido y lo he escrito así, pero no es el permiso. Hay múltiples permisos, porque la actividad pétrea en México, la extracción de piedra en bancos de materiales, que es una actividad minera, está regulada. La ley la establece, está permitida, es legal. Hubo un primer permiso en 1986 que lo dio la Federación y el Estado.
Hubo otro permiso en 1996, 10 años después, que lo da el gobierno del estado para ampliar la zona de explotación. Nosotros damos el permiso correspondiente a las atribuciones de la Federación en el año 2000, pero no con 10 días de un análisis de la manifestación de impacto ambiental. La manifestación de impacto ambiental afortunadamente es pública y ahí se ve toda la relatoría de hechos. Después de 1 año y medio de solicitar estudios y de haber analizado por las diferentes áreas, la parte de agua, la parte forestal, etcétera, toda la información que hasta ese momento se contaba, permitió dar esa autorización de la ampliación que ya venía trabajando desde 1986 y luego 96. Pusimos un montón de condicionantes. Esas condicionantes obligaban a que la Profepa, por un lado, y el gobierno del estado con su autoridad ambiental, por el otro, estuvieran haciendo revisiones semestrales en un caso, en el primer caso federal, y cuatrimestrales en el estatal. ¿Por qué? Porque eso daba la posibilidad de ver si las condicionantes se cumplían, pero también si las condicionantes eran suficientes para prevenir un daño mayor. La actividad minera siempre genera daños, eso lo tenemos que tener muy claro, pero también es importante para el desarrollo. ¿En dónde se debe de hacer? ¿Cómo se debe de hacer? ¿Y en dónde no se debe de hacer? Eso es lo que tiene que estar establecido en el marco legal. El marco legal de esta época no daba para más. Hemos estado insistiendo que el marco legal en materia de minería es un marco que se opone a la legislación ambiental y que incluso lo dice, está por encima de la legislación ambiental, lo cual es absolutamente inadecuado. La minería tiene que ser regulada. Ojalá y el gobierno actual y la Cámara, el Congreso de la Unión, establezca una mejor normativa que evite este tipo de circunstancias. Pero nosotros actuamos estrictamente bajo el marco legal y con la información que se tuvo. La autoridad ambiental en los años posteriores, en los 2 sexenios posteriores, pudo y debió haber hecho el seguimiento de esas obras y poner en alerta temprana si estaba habiendo un problema o no. No lo hizo, esa ya no es mi responsabilidad. Pero eso tampoco es el problema que se está discutiendo y por lo cual el presidente está reaccionando así, hoy a mi persona y en otras ocasiones a los ambientalistas y otras organizaciones no gubernamentales. Lo que está ocurriendo es que hemos sido muy críticos de la política ambiental actual. Estamos diciendo que hay recortes presupuestarios desde el 2015, sí, y así lo hemos escrito, pero no lo pararon en el 2018, continúan. Está perdiéndose gente de alto nivel, expertos, están desmantelando instituciones. Ahí está la propuesta de desaparecer el INEC y el INTA. La CONABIO está profundamente golpeada. Los programas de biodiversidad se están cerrando. Podemos seguir así en una lista de cosas que hemos dicho en estos foros en muchas ocasiones, pero sobre todo está el acuerdo del noviembre del 22. Es un acuerdo totalmente de retroceso de la legislación ambiental. Está diciendo que los proyectos prioritarios de gobierno, de su gobierno, sus proyectos prioritarios, no deben de ser sometidos a la evaluación del impacto ambiental y que se deben dictaminar en 5 días. Eso acaba con todas las reglas que se establecieron por 3 décadas por la sociedad civil, por los ciudadanos, porque los movimientos ambientalistas, como los feministas y los de democracia, han ido conquistando un régimen sólido de legislación y una institución o unas instituciones sólidas. Hoy se están desmantelando y esa es la preocupación. Estamos diciendo y denunciando eso y nos reviran con un discurso acomodado, muy simplificado y muy burdo, de que con esto me descalifican. Yo por eso levanto la voz a decir, y agradezco mucho ese espacio, no sigamos así. Realmente hay un conflicto muy serio de medio ambiente en el mundo, en México. Nosotros estamos trabajando en sitios altamente riesgosos. Tú lo comentaste de inicio en mi introducción, te lo agradezco mucho. Y
nos está poniendo muy vulnerables. Si nos estamos enfrentando a ilícitos muy feos, muy fuertes. Y ahora que desde el púlpito presidencial nos estén acusando así, ¿en qué condición nos dejan a quienes estamos trabajando en la defensa del medio ambiente, por el patrimonio de nuestro país, por los derechos humanos y por el bienestar de la gente? A ver, Julia, lo dice el presidente, que en el último día, bueno, y esto luego lo ratificó luego la Secretaría el día 3, la Semarnat, y luego otra vez el día 6, que efectivamente que en el último día, el 30 de noviembre de 2000, habías firmado, habías otorgado este permiso. ¿Esto fue así o no? Dos aclaraciones en eso. Y yo con eso no me voy a deslindar. Yo no lo firmo porque tiene todo su ámbito de atribución cada uno de los distintos funcionarios de los distintos niveles. Las manifestaciones no las firma el titular, nunca. Pero eso no me quita de la responsabilidad. Sí se firmó el 30 junto con muchos otros. ¿Por qué? Porque se venía analizando, lean la primera página de la manifestación de impacto ambiental, que debe de ser pública y no está en la página de la Semarnat. La quitaron o nunca la pusieron nuevamente. Nosotros sí la teníamos puesta. Ahí dice toda la relatoría de hechos y de estudios que se fueron solicitando en términos de agua, en términos de suelo, en términos de ruido, en términos del manejo de la maquinaria, etcétera. Todos los estudios se fueron solicitando durante más de 1 año y medio. Una vez que los estudios y las áreas dijeron no hay problema si se hace así, 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 entonces se integró en una manifestación y ya se dictamina al final por el funcionario respectivo, porque de lo contrario también el funcionario estaría incurriendo en una omisión de su función, que era, si no hay objeción, tienes que cumplir con tu responsabilidad. Por eso es que estamos actuando en el marco de la ley todo el tiempo. No hacerlo hubiera sido una omisión de ese funcionario. Ahora, haberlo hecho como funcionario resulta que es el tema grave. No, sí se dio ahí, pero ese no es el permiso con mayúscula. Hay muchos permisos que acompañan a todo este proceso y eso no se cuenta. Dice aquí que la Dirección General de Ordenamiento Ecológico y Pacto Ambiental era la facultada para emitir estos permisos, por lo que su titular, Pedro Carlos Guillén Rodríguez, esto ya es la Semarnat, ¿no? El presidente fue el responsable de otorgar en un periodo récord de 36 días dicha autorización para realizar la extracción y aprovechamiento de roca caliza por debajo del manto freático a cielo abierto. Correcto, lo que lees así es tal cual, pero no son los 36 días de la dictaminación de los estudios. Lo que no están diciendo es que previo a esos días en que se somete y después se acepta, hubo 1 año y medio. Y eso está dicho en el artículo 1, 2, 3, 4 de toda la manifestación. Cada fecha en que fueron entregando los estudios y después que se fueron dictaminando y que fueron cambiando y que fueron hasta que quedó un estudio que dijo, con estas condicionantes, esto se podría hacer. Todas esas sumas de condicionantes que van dictaminando las áreas, entonces se colocan en una manifestación. Pero esa es la conclusión de un proceso que duró más de 1 año, que duró más de 1 año y medio. Dice también la Semarnat, la responsabilidad de la Semarnat respecto a los impactos al medio ambiente es ineludible, o sea, la tuya. Claro, como lo están haciendo hoy, como lo hace cualquier titular. Tenemos una responsabilidad cuando estamos dictaminando una manifestación de impacto ambiental. Lo que nosotros hicimos es que utilizamos la mejor información posible. Consultamos a instancias que están manejando la información científica. Las áreas especializadas están dando el dictamen y una vez que todo eso se tiene, se emite. Esa es la responsabilidad. Sería una irresponsabilidad no hacerlo, porque este es un caso, pero ¿por qué no ponemos a la discusión las decenas de miles de manifestaciones de impacto ambiental que ha emitido nuestro país a lo largo de la vida de su legislación, que fue en 1988? Y ahí hay una fuente de información fantástica para poder tener mejores criterios
para poder tener mejores mecanismos, incluso para simplificar, si es necesario, esa regulación que es tortuosa, sin duda alguna, y los empresarios se quejan mucho de eso, pero no para desregular. Lo que hoy está haciendo el presidente de la República es reconocer que esos instrumentos de la política ambiental para poder poner esas condicionantes que son transparentes, que implican una consulta pública cuando la gente lo solicita, que esos desaparezcan para las obras importantes que las califica de seguridad nacional. ¿Por qué una obra porque una obra turística es de seguridad nacional? ¿Por qué el Tren Maya va a ser de seguridad nacional? Y entonces queda exento ya de la manifestación de impacto ambiental el Tren Maya y todos los bancos de materiales para construir los 1.500 kilómetros. Esos tampoco se van a evaluar. Nosotros los evaluamos, por lo menos, pusimos condicionantes. Si hubo impacto, eso lo tuvo que haber detectado a tiempo la autoridad, pero pasaron 17 años hasta que la Profepa clausuró una vez ya generado el daño. Esas inspecciones, esos informes que venían obligatorios en las condicionantes, sería muy interesante que el público que está interesado pueda leer esa manifestación de impacto ambiental, no la manifestación, la autorización a la manifestación. La manifestación son decenas y decenas de estudios y de páginas, miles de páginas. La autorización son 15 páginas. Allí está diciendo todos los condicionantes. Está obligando a la Profepa a revisar los informes semestrales. ¿Por qué a 17 años ya se causó todo el impacto? Pues porque no hay capacidad de la institución, porque no tiene dinero, porque no tiene inspectores, porque la agenda ambiental no es prioritaria para la agenda presidencial, ni ahora ni en el pasado. Entonces, sí, perdón. Dime. No, dime. Entonces, queremos levantar el tema de la agenda ambiental a la más alta prioridad de la agenda presidencial, la agenda del desarrollo, y vincular el tema ambiental con el desarrollo, porque eso es lo que no se reconoce. Un medio ambiente que está dañado nunca va a permitir el bienestar de la gente. Son dos cosas que vienen juntas. No es cierto que primero vamos a resolver la pobreza y luego vamos a atender el medio ambiente. O va junto o nunca lo vamos a lograr. Y ya no tanto para nuestra generación. Los que ya nacieron y van a tener 30 años dentro de 3 décadas, o los que hoy son jóvenes y van a tener 30 y tantos años en el año 2030, si no hay un cambio profundo a nivel mundial y también en México, vamos a dejarles la peor de las calidades de vida que haya podido vivir una generación. Eso es absolutamente el atropello de los derechos humanos de los jóvenes, de los niños y de los que están por nacer. Por último, Julia, ¿has sentido temor? ¿Fuiste secuestrada? ¿En algún momento has sentido en estos años o ahora temor por tu vida? Bueno, temor cuando fui secuestrada, por supuesto, es una cosa muy dura. Afortunadamente, lo que ocurrió fue que la solidaridad que se desplegó nacional e internacional, pues alimenta el alma, y entonces uno no se raja y se sigue. Y ahora, pues yo estoy profundamente agradecida de la solidaridad que han expresado los colegas, las organizaciones de la sociedad nacionales e internacionales, porque no me siento sola. Y creo que esto es una lucha del ambientalismo en México que tiene problemas muy serios de gente que han asesinado por defender el medio ambiente, y conocemos muchísimos casos que son públicos, pero también del acoso permanente que hay hacia nuestras personas y hacia nuestras organizaciones desde la Presidencia de la República. Es inaudito que estemos viviendo una situación de ese tipo en México cuando pensamos que teníamos la oportunidad ahora en este gobierno de poder avanzar de manera muy sustantiva en favor del medio ambiente, de los derechos humanos, de la democracia y del bienestar de la sociedad. Todo junto. No puede ir una cosa sin la otra. Por eso sí, hay miedo. ¿Te sientes acosada? Me siento muy respaldada, Joaquín,
Y eso compensa por un lado, pero el por el acoso. otro lado. Sí, esa difamación y esa calumnia golpea muy fuerte. Yo solamente le voy a poder heredar a mi hija la honorabilidad, y esto no vale que estemos pasando esto, las amistades, la familia, etcétera. Yo creo que tu honorabilidad, Julia Garay, nunca ha estado en duda. Te lo agradezco muchísimo, Joaquín. No, lo sé porque me consta y porque hablo a nombre de muchos que te conocemos. Gracias, Julia. Muchísimas gracias, Joaquín, a ti por este espacio. Te lo agradezco. Que estés muy bien. Igual. No me tienes que agradecer nada. Buenas tardes.